Bienvenidos a su programa Conversando de la Universidad de Cartagena. En el capítulo de hoy, Educación en el siglo XXI. Invitado, Omar Joan Romero. Muy buen día para todos. Bienvenidos a su programa Conversando de la Universidad de Cartagena. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación en el siglo XXI y para ello nos acompaña el ingeniero agroindustrial e instructor del SENA Omar Joan Romero Buitrago, quien es maestrante en recursos digitales aplicados a la educación de nuestra universidad. Instructor Omar, buen día. ¿Te puedo decir profesor? Buen día para ti y toda la audiencia, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante y para responder tu pregunta, claro que sí, no es lo mismo, pero al final tenemos objetivos comunes. Profesor, para iniciar, me gustaría preguntarte tu opinión acerca de las diferencias que hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado. Este tema es muy controvertido, pues tenemos a muchas personas que tienen posturas distintas. En mi caso lo que puedo decir es que en el siglo pasado se veía el aprendizaje como una meta terminal, ahora se ve como un camino a recorrer. En el pasado, la mayoría de instituciones se basaban en modelos más conductistas y cognitivistas, ahora se busca incorporar más al constructivismo social y al conectivismo, que en lugar de controlar las aulas, se transformen los ambientes de aprendizaje. Hay un conversatorio con el doctor Gregorio Luri que se llama Diálogos sobre Educación, el cual lo puedes encontrar en YouTube. Este hace muchas reflexiones frente a este tema, pero creo que lo relevante de ello es que le invita justamente a mirar el pasado, no con crítica a sus modelos educativos, sino como un referente de donde se pueden obtener algunos insumos importantes en la actualidad, como lo son las permanencias antropológicas, el valor de las permanencias y tradiciones, así como múltiples reflexiones para entender el presente y futuro de la educación. Interesante. Seguramente buscaré el conversatorio que mencionas. Profesor Omar, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bueno, en este tema hay que decir que hay actores principales y otros secundarios, pero todos tienen su grado de relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para iniciar es necesario mencionar al Estado, al gobierno, pues este debe expresar la política nacional de educación, regular e instaurar los criterios y parámetros técnicos que garanticen y lleven al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, así como la atención integral en todos sus niveles. Otro actor es la institución o la escuela, la cual debe ser un lugar donde además de preparar a los estudiantes para que hagan parte de la sociedad, cada uno con su talento, los responsabiliza de su subsistencia, así como de su transformación. Pero para ello debe garantizar los espacios, recursos y talento humano adecuado. Los profesores somos muy importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que nos convertimos en los mediadores u orientadores, a través de estrategias, didácticas pedagógicas e innovación. Nosotros debemos regular la construcción del conocimiento de cada estudiante, pero para ello es necesario que recuperemos la identidad y la moral. Una estrategia que propone justamente Gregorio Luri para ello, es hacer 3 afirmaciones en el aula. La primera es que debemos pensar que hay un estudiante más inteligente que nosotros, la segunda que hay un estudiante moralmente superior y la tercera es que siempre hay una persona esperando una palabra en el momento adecuado para cambiar su trayectoria. Ahora bien, el actor principal y protagonista en la educación del siglo XXI es el estudiante, puesto que todo gira en torno a él, es quien debe construir y afianzar un aprendizaje autónomo, crítico y significativo, que le permita con esto ser gestor de su conocimiento. Sin embargo, junto con el estudiante aparece otro actor y son sus padres, tutores o familia, quienes deben acompañar el proceso educativo, siempre incentivando al estudiante al correcto desarrollo del mismo, fortaleciendo los conocimientos, aptitudes y actitudes de este, así como custodiar la calidad del proceso de formación. Contundentes respuestas, profesor, pero estas me llevan entonces a una pregunta final: ¿cómo deben ser entonces las actividades de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación? Vaya, qué pregunta.
Las actividades de saberes se deben enfocar principalmente hacia los intereses y necesidades de los estudiantes, por lo cual el docente debe crear y propiciar situaciones que lo lleve a descubrirlos, para a partir de allí, activar la necesidad de conocimiento en ellos, implementando estrategias pedagógicas y didácticas, con el uso de herramientas TIC, las cuales deben ser motivadoras e innovadoras, que permitan a los estudiantes obtener aprendizajes significativos y preferiblemente autónomos. Recordemos que el estudiante actual es diferente al del siglo pasado. Ahora bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre debe ser significativo y suficientemente apoyado en recursos tecnológicos, puesto que es necesaria la interacción docente-estudiante en diversos medios y formas, con el fin de poder guiarlo y estimularlo, así como fomentarle su autonomía, creatividad, innovación, participación e investigación. Cuando hablamos de evaluación en el siglo XXI, esta debe ser continua e informativa, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, siempre entregando retroalimentación de forma objetiva y respetuosa, para que éste sienta valorado su trabajo y esfuerzo, situación que lo conduzca a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Actualmente es necesario el uso de diversas herramientas de evaluación, incorporando algunas mediante el uso de las TIC, así como de recursos educativos digitales, que permita incrementar la comunicación y motivación en los estudiantes. Profesor Omar, nos ha dejado mucho para pensar respecto a la actualidad de la educación del siglo XXI. Esperemos entonces que sus aportes den luz a algunos colegas que tal vez lo requieran, así como motiven a los que vienen en proceso de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fue un gusto que nos acompañara y esperemos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ti por la invitación, fue un gusto dialogar con ustedes de la educación en el siglo XXI, quedo atento a una próxima invitación. ¡Feliz día!